las alertas por la riqueza, que ayer el secretario de Salud compartía un dato: 17 casos en el estado, 11 fallecimientos. Es algo que tiene una alta mortalidad, la riqueza, y que afecta sobre todo a menores. La mayoría de quienes han fallecido son niños. ¿Se puede establecer un número de la población de perros callejeros o es demasiado difícil, doctor? Hace un momento se mencionaba la estadística nacional y efectivamente la estadística es apabullante, dado que se dice que estadísticamente por cada 7 habitantes hay un perro. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que Torreón es una ciudad de 720,000 habitantes en el último censo de población, estamos hablando de 100,000 perros. Y de estos, el 20 o el 30% están en condición de calle. ¿Qué implica? Implica captura, implica traslado, implica buscar algún adoptante responsable, no alguien que se sensibiliza por el momento de ver un animal en malas condiciones, un animal que está desvalido, desnutrido, mal alimentado, que deambula libremente. Esto implica un desgaste de logística enorme, y también implica que el centro en donde nosotros concentramos las capturas se sature, y más en esta temporada de calor. Hay que aunar a esto la infestación de parásitos de estos animales y la posibilidad de provocar otro tipo de enfermedades, tanto por su orina como por sus heces. Claro. Entonces nos centramos en la riqueza, que sí, obviamente es una situación altamente grave por su letalidad en caso de no ser detectada en etapas tempranas. Y entonces, pues estamos hablando de que esto es un riesgo de salud tremendamente... Además de los ataques de los canes, ¿no? Que desgraciadamente ha ocurrido. Se da el ataque, Marcela, y también aquí es pertinente, por eso es bueno informar a la ciudadanía a dónde hacer el reporte. ¿Sí? El perro que ataca es, por su etología, difícilmente va a tener una rehabilitación, vamos a decirlo así, de su conducta. Ya una vez que atacó es muy difícil que recupere su estado de vamos a decir, de equilibrio. De equilibrio, no, sí. Sí, porque bueno, hoy hay un montón de gente que se dedica inclusive a rehabilitar la conducta canina, pero eso implica mucho esfuerzo y muchos recursos. Prácticamente es imposible. Sí, y también en esto va unado al reporte. ¿A dónde va este perro? ¿Sí? Porque el ciudadano puede comunicarse al 073 y ahí se genera un reporte. Sí estamos saturados, pero tratamos de darle, tenemos un sistema de medición interno que nos dice el grado de respuesta que tenemos ante la petición o al reporte ciudadano. Esto en conjunción con atención ciudadana y demás. Pero también los que se generan directamente en la Dirección de Salud. Aquí la situación es esta. Hay que discernir, hay que decir a dónde va este perro. Este perro que agrede va al centro antirrábico, que no depende del municipio, depende de la jurisdicción sanitaria. Y es un perro que debe permanecer en observación por 2 semanas y ver que no desarrolle un caso rabia. ¿Sí? Igualmente el ciudadano debe acudir para recibir una vacunación antitetánica y en su posibilidad y en su recibir una vacunación preventiva contra la rabia. Entonces, desde aquí va el temor de muchos ciudadanos a una inyección, ¿sí? Entonces, omiten esto. O sea, la inyección letal del CAN. No, para su prevención, para su vacunación. La vacunación, ¿sí?, de antirrábica. Del perro, pues tiene que cumplir ahí su periodo. Si hay un propietario responsable, tiene que cubrir los daños que le causó al agredido, también el tiempo que genera ahí en antirrábico, pero también tiene la posibilidad de reclamarlo una vez que el perro, prácticamente, vamos a hablar en un término médico, es dado de alta. Ese perro regresa al hogar, pero
el propietario tiene que hacerse responsable. De hecho, en las brigadas de salud que nosotros tenemos permanentemente, realizamos campañas de esterilización a propósito y a manera de controlar la proliferación de jaurías. El perro tiene un instinto gregario, ¿sí? Recordemos que su origen es en el lobo, entonces se mueve en jauría, ¿sí? Y entonces se hacen grupos importantes. Ustedes ven la periferia de la ciudad, hay puntos detectados ya por estadística, por termografía, a donde tenemos la mayor cantidad de concentración de perros, que es al suroriente. Pero esto no exime a otras colonias, al mismo centro de la ciudad, y sobre todo por las noches, a donde hay alimentos o donde se depositan basura que pudiera contener también alimentos, como pues aquí las cercanías a estos rumbos, el Mercado Juárez, las cercanías a los establecimientos de alimentos acá por Morelos, o en el centro, un poquito más al centro, hacia la Plaza de Armas. Entonces, es difícil de captura porque, pues, vamos a decirlo hasta en cierto tono de broma, ¿no? Que el perro no nos va a estar esperando para recogerlo. Claro. Migran. Sí, exactamente, porque luego la gente nos hace reportes y nos dice, están en tal calle, pero se mueven, están en una plaza, están en un camellón, están en un terreno baldío, y luego dicen, es que no han venido, pero igual y sí acude la cuadrilla, pero no los encuentra. Ahora, precisamente en ese tema de la infraestructura, doctor, ¿cómo opera el Centro de Control Animal? Porque históricamente han tenido limitaciones estas áreas. ¿Ahora qué se está haciendo? Hay muchas modificaciones. El alcalde es una persona que tiene una especial atención a la población canina. De hecho, pues ha adoptado perros, ¿sí? Pero la situación es que nuestra limitación de espacio en el Centro de Control Canino se satura, ¿sí? Es una saturación, sobre todo en estas temporadas de calor. Sí. Llegamos a tener hasta más de 50 perros en las 12 jaulas que tenemos. Entonces también se ocasiona esto, enfrentamientos. Claro. Y que las jaulas que están destinadas a perros que tienen alguna enfermedad infecto-contagiosa, pues tengan que ser ocupadas, y que evitar que estos también pues le provoquen alguna infección al resto de los perros que están por ahí, y que también limite la posibilidad de su adopción. En Centro de Control Canino, la campaña de adopción es permanente, ¿sí? Y se le da seguimiento. Un perro que se entrega en control canino va esterilizado, va desparasitado, pero se le da un seguimiento, ¿sí? Y esto es importante. Ven ustedes campañas que tenemos en algunos espectaculares, puentes peatonales de la ciudad, decimos, adopta, ¿verdad? Traten de adoptar. Un perro adoptado es altamente agradecido. Sí, doctor, ahora, antes digamos que la prioridad era siempre el ser humano, ¿no? Por encima de los animales. Sí. Incluso a veces con cuestiones que podían considerarse crueles, ¿no? La lógica antes era, pues, el sacrificio del animal para deshacerse del problema. Esto ha ido cambiando, ¿no? Y hoy hay esta posibilidad de la adopción, evitar el sacrificio del animal en condiciones, pero se requiere una infraestructura mucho más grande, ¿no? O sea, de alguna manera acompañar el establecimiento del derecho de los animales, como se viene empujando a nivel mundial y en México, pues requiere una infraestructura. ¿Cómo andamos en eso? ¿Qué requerimos en Torreón para poder garantizar la salud de los humanos, pero también el bienestar de los animales? Sí, el punto de equilibrio es difícil, porque también caemos en una situación a donde, por reglamento, por ley, deberíamos de dar un sacrificio humanitario a un perro que no ha sido adoptado, que no ha sido... reclamado incluso por el dueño. Y entonces dice que la ley dice que 3 días en el Centro de Control Canino y disponer de él. No se ha hecho. Sí, 3 días sin matarlo. Sí, sin sacrificarlo humanitariamente. Pero
Eso de humanitariamente. Sí, es exactamente. Es que entramos en un punto de conflicto ahí de ética y demás. Y la situación es que los animalistas, asociaciones animalistas, sí ayudan, algunas de ellas, buscando la adopción en hogares temporales o permanentes. ¿Sí? Pero también se prolonga demasiado la estancia del perro, con gasto de recursos, con gasto de personal, con muchas cosas. ¿Sí? Pero estas asociaciones tendrían que estar apoyadas por los gobiernos, porque estas asociaciones están haciendo el trabajo que les corresponde a ustedes. Sí, hay mucho de esto, Marcela. Mire, de las asociaciones que nos apoyan, hacen campañas y hemos tenido apoyo de Club Santos Laguna, de Unión Laguna, el fin de semana pasado, del centro comercial de Galerías, ofreciéndonos un espacio donde se pueden dar animales en adopción, nuestros perros en adopción. También ellos proveen de croquetas, ¿sí? De alimento para ellos, ¿sí? Pero también es un presupuesto que ocupa buena parte de mi programa operativo. Entiendo. Sí, entonces también volvemos al punto, Arturo, del equilibrio. Claro. ¿Sí? Porque hay acciones también a llevar para el humano, ¿sí? Entonces, la prioridad, pues francamente... Pero le damos vueltas, estamos ahora sí como los perros que se persiguen la cola, Exacto. ¿no? O sea, le damos vueltas y vueltas sí. y vueltas al asunto y no terminamos de generar, y hablo en plural porque yo creo que esto no nada más les corresponde a ustedes como autoridad, sino nos corresponde a toda la ciudadanía. No terminamos de diseñar una estrategia para que deje de haber esta reproducción de perros. Yo a cada rato en los diferentes grupos veo, dejaron 2 perritas en Farmacia Guadalajara, dejaron estos cachorros en un terreno baldío, entonces, quiere decir que alguien los llevó ahí, ¿sí? Y entonces no cerramos ese ciclo virtuoso de la no reproducción para la no continuidad de un problema que se acrecenta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por dónde está la solución? Vamos a un problema, una situación que también es reflejo de la dinámica actual de la sociedad, ¿sí? Muchos matrimonios jóvenes prefieren tener un animal de compañía a tener hijos. Sí, los famosos perrijos, ¿no? ¿Sí? Pero son responsables. O sea, tienen al perro, lo llevan al veterinario, no nada más lo alimentan, también lo bañan, le proveen sus vacunas y demás. Pero vienen situaciones de crisis, Marcela. Ejemplo, la época de Navidad o simplemente durante el año los regalos de cumpleaños, ¿sí? Que te regalan una mascota, un animal de compañía. Cuando un animal de compañía llega a casa, es un cachorro por lo general, es atractivo para todos lo quieren bañar, todos lo quieren cargar, todos lo quieren dormir hasta con ellos, cosa que es antihigiénica, ¿sí? Y cuando el perro en su infancia, adolescencia, sus primeros años, se hace juguetón, tiende por su naturaleza a desarrollo de dentición a morder y demás, y empieza a destruir muebles. No es educado para la disposición de sus necesidades fisiológicas, y entonces el perro ya estorba, ¿sí? Y va a la calle. Ahora, ok, ya obtuviste un perro adoptado, comprado, como sea, esterilízalo. ¿Sí? Si piensas tener control de esto, esterilízalo y no lo saques a la calle. Porque ¿qué sucede? Sucede que en la casa, si es un perro de tamaño considerable, pues en la casa las heces fecales son notorias de un perro grande, ¿sí? Les hablo de un labrador, de un perro de ese tipo, ¿sí? Un Rottweiler o algo así. Destruyen, lo sacan a la calle. ¿A qué lo sacan? ¿Sí? Ahora, doctor, pasa también, y quiero preguntarle qué se puede hacer ante eso, que hay personas, no dudo de buen corazón y con buena voluntad, adoptan animales de la calle, probablemente incluso sin intermediación de alguna asociación o de alguna institución,
lo adoptan, los tienen en su casa, pero muchas veces no se hacen cargo de ellos. Claro. Es decir, no solo los tienen hacinados en un patio, en donde abundan las heces, porque son varios perros, y bueno, pues empieza a molestar a los vecinos, ¿no? ¿Qué se puede hacer ante eso? Porque luego hay gente que piensa que es muy fácil adoptar un animal y los tiene nada más ahí, ¿no? En las campañas de adopción, Arturo, que se ofrecen, se da una plática de tenencia responsable. En las brigadas de salud, donde esterilizamos, vacunamos y desparasitamos, se da una plática de tenencia responsable. ¿Qué sucede? Hay reporte ciudadano. Hay personas que tienen hasta 15 perros en una casa, ¿sí? Con los respectivos olores y la disposición de heces fecales. Y el ruido, ¿no? El ruido y la molestia de los vecinos, Claro. ¿sí? Que hay que respetar. Entonces, viene el reporte, nosotros notificamos, ¿sí? Nosotros no somos un organismo, un organismo sancionador, ¿sí? Notificamos y le pedimos que sea consciente, ¿sí? De las molestias que puede causar. Pero el ciudadano, si está en disconformidad, tiene que hacer un procedimiento ante el tribunal municipal. Y ellos sí pueden disponer y dar una indicación directa de lo que se tenga que hacer con ellos. ¿No tendría que haber una regulación de la cantidad de perros que pudiera tener un particular? Independientemente de los albergues y estos lugares donde va a haber no 10, 15, 20, 30, sí. Pero no, en los hogares no tendría que haber un límite de la cantidad de perros. Sería lo ideal, Marcela, así que, por ejemplo, hoy también vemos, ¿no? Vemos las casas de nuestras infancias. Eran casas Grandes. enormes. Sí. Patios grandes. Patios grandes. Hoy, pues sí, las dimensiones, la superficie que ocupa un hogar es muy limitado, ¿no? Claro. Pero aparte de esto, la contiguidad entre una casa y otra es muy, muy, muy cercana. Y sí es molesto escuchar a un perro que se queja de soledad durante todo el día o que ladra ante la posibilidad de la presencia de alguien ajeno. Y la otra cuestión que retoma un poquito la pregunta de esa persona que le da de comer, etcétera, al perro, pero que a la hora que el perro agrede o que causa algún daño, ¿sí? En ese momento dice, pues no es mío. Sí, Pero se es que deslinda no es tuyo. Pero es que no es tuyo. Sí, pues, la verdad es que tú te compadeces del perro y le das de comer, pero entonces en automático, porque le das de comer, ya la responsabilidad es tuya. Yo creo que no. Si lo va a tener ahí bajo su domicilio, yo creo que sí hay algo de responsabilidad. Por eso, pero si el perro va y viene y que no necesariamente está en un domicilio en particular, sino que hay gente que luego lleva croquetas, por ejemplo, a los parques públicos o a algún lugar donde se concentran los perros, en ese sentido, ¿ya hay una responsabilidad de quien alimenta al perro? Debería de haberla, porque ¿quién ¿Los entonces vas a dejar morir de hambre? Sí. Pero no muere, bueno, no sé. mueren de hambre. No se mueren, los perros no se mueren de hambre. Son muy hábiles para Pues que claro. Acá, No, por ejemplo, No, es que no sé. nos dicen las asociaciones protectoras de animales deberían encargarse de la captura, albergue y manutención de los perros callejeros. Salud debería de dormirlos en directo o de lo contrario habrá más perros que habitantes. Lo que Y acá dicen nos en el dice, WhatsApp. sería ideal que pudieran adoptarse y cuidarse todos. Pero es un hecho, no pueden adoptarse todos. No, no Y se entonces, ¿qué se hace? se buscan hogares temporales. Sí, Pero aunque haya hogares temporales, pero o sea, el problema es que es un continúa. problema enorme, Marcela. Les hablo, Qué difícil. dijimos, les comenté, son 7 Por cada uno. Uno por cada 7. Y o sea, más o menos hay como 30,000, 35,000 perros en la calle. Perros en la calle, mínimo. Sí, ¿sí? 35. Entonces, la captura, muchas de las veces también se dan conflictos entre vecinos Claro. por esto. ¿Sí? ¿Cómo se priva de la vida a los canes que llegan al control canino y que ya no se adoptar? Bueno, en esta administración, Marcela, se les ha dado eutanasia a perros que están en muy malas condiciones de salud. Ajá. Sí, que ya no son rescatables. ¿Cuál es de el salud. procedimiento? Es por vía farmacológica. ¿Sí? Se administran fármacos que les causan una depresión respiratoria profunda y una falla cardíaca, finalmente. Es la manera. Antiguamente tenían una
se usaban técnicas bastante crueles, ¿no? Sí. Que era la descarga eléctrica. Uy. Entonces, Sí, es lo que le dicen los y duermen, esto, ¿no? y Los esto duermen. también, fíjense que esto también es un problema, porque ahorita COFEPRIS ha limitado el uso de ciertos fármacos, porque son precursores de drogas. Entonces, ejemplo, el pentobarbital que se usaba antiguamente, Barbitúricos. está ya prohibido. ¿Qué otra cosa? Ahorita la silacina, el celazol, son anestésicos profundos que ocasionan una sedación y que también ya están limitados, ya no se pueden adquirir tan fácilmente. ¿Sí? Muy bien. Y más bien, dentro de unos meses, su distribución va a estar completamente prohibida. Muy bien. Entonces tenemos que buscar opciones farmacológicas para que en su momento se pueda realizar esto. Y por último, doctor, los reportes siguen haciendo el 073. Sí, o directamente al 871-713-4780, Ok. que es la Dirección de Salud Municipal. Ok. Y pues invito a la ciudadanía también a hacer el uso del Registro Público Municipal de Salud Animal, que es el REPUMSA. Consiste en tatuar un código en la oreja o en el tronco del perro y del gato, y que ese es otro problema, los gatos. Ok. Ese código nos permite identificar al propietario, la zona a la que pertenece. Hay casos impresionantes de que un perro que es de la colonia Navarro aparece ya por el lado de senderos. Sí. Sí, sí, Ok. caminan. Muy bien. Son caminantes. Si le parece, platicamos de ese asunto con calma en otra ocasión. Con mucho señor gusto. Representante. Muy bien. El doctor Gracias. Jorge Galván, director de Salud Municipal. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Contextos. El programa líder en la radio.